Buenas tardes, mi nombre es Nicole Vera Contreras y el día de hoy les voy a hablar sobre los 5 artículos que me parecen más importantes sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el contenido de este video vamos a tocar artículos como el 1, que nos habla sobre la igualdad y la libertad en dignidad y derechos, el artículo 3, que nos dice sobre el derecho a la vida, la libertad y la seguridad personal, el artículo 7, que nos habla sobre la igualdad ante la ley y protección contra la discriminación, el artículo 25, que nos habla sobre el derecho a un nivel de vida adecuado, ya sea de salud, de vivienda, de alimentación o de seguridad social, y del artículo 26, que nos habla sobre el derecho a la educación. En principio, el artículo 1 nos dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. En nuestra propuesta personal o en mi vida, les puedo decir que en mi vida cotidiana esto se puede promover de manera que podamos tratar con respeto a todas las personas, sin importar su origen, su género o su orientación sexual. También puedo decir que podemos usar las redes sociales para difundir mensajes positivos sobre la igualdad y el respeto hacia todas las personas, ya que todos somos iguales. ¿Dónde podemos promover este artículo? En principio, se promueve en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por sus siglas SCJN, en México, ya que este ha emitido sentencias históricas contra la discriminación por orientación sexual y en favor del matrimonio igualitario. Esta campaña también, la de E4She de la ONU, busca promover la igualdad de género a un nivel mundial con participación activa en universidades y empresas mexicanas. Estas dos se me hicieron como los ejemplos más actuales donde se promueve este trato igualitario para todas las personas. Ahora bien, también se puede decir que donde no se respeta esta igualdad son en casos de discriminación hacia comunidades indígenas, por ejemplo, en México, como se reportó en la encuesta nacional sobre discriminación, la ENADIS, que en 2022 más del 40% de las personas indígenas dijeron que haber sido discriminadas por su forma de hablar o de vestirse. ¿Cuál sería mi propuesta en este caso para erradicar o mejorar la situación? Sería incluir educación en derechos humanos y diversidad cultural como materia obligatoria en educación básica y media, con proyectos escolares que conecten directamente con comunidades indígenas o migrantes. Ahora bien, también quiero hablar sobre el artículo 3, que nos dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Yo, como propuesta, puedo promover este derecho cuidando mi seguridad y la de quienes me rodean, o sea, de mis seres queridos, como mis amigos, mis vecinos, usando aplicaciones de localización, ya sea compartida o global. Cuando salgo de noche o haciendo redes de apoyo entre mujeres para caminar juntas en zonas seguras. Por ejemplo, soy estudiante, por lo tanto también podría aplicar el hecho de poder tener una red segura dentro de la escuela donde podamos informar cuando se entra y cuando se sale de la institución para saber si estuvo dentro de la institución en algún momento, o ese tipo de aplicaciones que nos permiten saber en dónde estamos en cada momento y poder compartirlo con nuestros seres queridos. En la vida se promueve de diferentes formas. Por ejemplo, el programa Sendero Seguro, la UNAM, y otras universidades públicas que incluyen iluminación, vigilancia, transporte seguro para estudiantes. Es un ejemplo de cómo se puede proteger esta seguridad en nuestro medio cotidiano. También se promueve bastante en las aplicaciones como Ellas y Violenta de la Ciudad de México, que permiten a mujeres pedir ayuda en casos de acoso en transporte público. Si se dan cuenta, en todos los transportes públicos, por ejemplo, los camiones morados, que son los más comunes en Ciudad de México,
hay casi en todos letreros pegados dentro de las unidades donde aparece el número de red de apoyo para las mujeres o personas en general que están sufriendo algún tipo de violencia dentro del transporte público y ellos te pueden ayudar y normalmente ese tipo de transportes tienen cámaras incluidas para saber exactamente qué es lo que está pasando. Ahora, ¿dónde no se respeta este artículo o este derecho? En México, según la CES-NSP de 2023, se registraron más de 3,000 feminicidios en los últimos 5 años. La inseguridad sigue limitando la libertad y la seguridad de las mujeres en la vida diaria, como todos sabemos y hemos visto en las noticias diariamente. ¿Cuál sería mi propuesta para mejorar este punto? Sería ampliar programas de senderos seguros en todas las universidades y colonias con más riesgo, instalar botones de pánico en estaciones de transporte público, no solamente en calles, y promover brigadas vecinales con capacitación en derechos humanos y primeros auxilios por si se requiere. Ahora bien, quiero hablar también sobre el artículo 7, que nos dice que todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda la discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. ¿Cuál sería mi propuesta personal? En mi vida diaria, puedo promover este derecho apoyando a personas que sufren discriminación en mi entorno laboral o vecinal, incluso escolar, alzando la voz cuando veo un acto injusto o no normalizándolo. Por ejemplo, no sé, en la escuela, eh, em, el hecho de que un profesor te repruebe porque le caes mal o algo así sería un acto de discriminación hacia tu persona. ¿Y cómo podrías hacer algo o cómo puedes tú aportar dentro de esta situación? Es simplemente si ves tú a alguien que está infringiendo los derechos de alguien más, no quedarte callado o no simplemente voltear la mirada, sino poder reportarlo, poder hacer algo, poder alzar la voz para no solamente ayudarte a ti y también ayudar a tu entorno o a las personas que te rodean. Esto se promueve principalmente en el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la CONAPRED, ya que en México atiende casos de discriminación y desarrolla campañas nacionales, por ejemplo, contra el racismo y el capacitismo. Y también otro ejemplo serían las empresas grandes en México, como Cemex o BBVA, que ya implementan políticas de inclusión laboral de mujeres, personas con discapacidad y comunidades LGBTQ. Donde no se respeta este artículo, sobre todo en la ENADIS, en 2022 se reporta que el 25% de las personas en México han sido discriminadas al buscar trabajo, principalmente mujeres jóvenes y personas indígenas. Y en casos mediáticos de discriminación en restaurantes, por ejemplo, o en bares de Ciudad de México, o contra personas afrodescendientes o indígenas que muestran que aún falta mucho por hacer. Principalmente podemos ver esto actualmente a 2025, por ejemplo, en varios casos que se suscitan en redes sociales donde podemos ver un claro acto de discriminación pública, donde graban videos menospreciando o haciendo menos a personas que simplemente quieren entrar a un restaurante por no traer la vestimenta adecuada, etcétera. ¿Y cuál sería mi propuesta para mejorar esta situación? Sería obligar a todas las empresas medianas, chicas o grandes a publicar reportes de inclusión laboral y crear sanciones económicas contra negocios que discriminen en el acceso a servicios. Por ejemplo, que un restaurante no tenga una rampilla para personas que están en silla de ruedas. Sería una multa para el establecimiento económica para que ellos implementen obligatoriamente esta medida y el recinto sea un lugar donde todo el mundo pueda entrar. El penúltimo artículo del que quiero hablar es el artículo 25. Dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuada que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar.
y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez u otros casos de pérdida de sus medios que le ayuden a subsistir por circunstancias independientes de su voluntad. También nos dice que la maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencias especiales, ya que todos los niños nacidos de matrimonio o fuera del matrimonio tienen derecho a igual protección social. ¿Cuál sería mi propuesta personal de este artículo? Sería que en mi vida diaria puedo cuidar este derecho, pues llevando un estilo de vida saludable, también alimentándome bien y acudiendo a consultas médicas preventivas y constantemente. También puedo promoverlo al recomendar a mis conocidos, aprovechar programas públicos de salud y apoyos sociales como lo son el IMSS o, por ejemplo, becas del bienestar que les ayudarían un poco a este tipo a poder subsistir de una mejor forma. Ahora bien, ¿dónde se promueve este, este artículo? En programas como Sembrando Vida y becas para el bienestar Benito Juárez, que apoyan a familias en situaciones de vulnerabilidad en México. Y a nivel internacional puede ser la FAO o FAO por sus siglas, que impulsa proyectos de seguridad alimentaria en comunidades rurales mexicanas. Ahora bien, ¿dónde no se respeta este artículo o este decreto? Según la Coneval, en 2022, en México, el 36% de la población vive en pobreza, sin acceso pleno a alimentación, salud y una vivienda digna. También en zonas rurales e indígenas enfrentan pues la desnutrición infantil, que es la más común en este tipo de zonas, y la UNICEF reporta que en Chiapas y en Guerrero aún se registran altos niveles de desnutrición crónica. ¿Cuál sería mi forma o mi propuesta para mejorar este tipo de situación? Sería impulsar programas de comedores comunitarios autogestivos con apoyo estatal y aumentar la inversión en vivienda social para jóvenes y familias de bajos ingresos. O sea que no cualquier persona pueda solicitar este tipo de becas que son de ayuda para las personas de bajos recursos o en situaciones de pobreza extrema, que no se le dieran este tipo de ingresos o ayudas a personas que a lo mejor tengan un nivel de vida medio, sino que si fuera más específico para personas de pobreza extrema o en estilos de vida muy bajos. Ahora bien, también me gustaría hablar por último, del artículo 26, que nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo que concierne a la institución elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objetivo el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. También favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Por último, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Ahora bien, ¿cómo lo implementaría yo en mi vida diaria? Aunque ya terminé mis estudios básicos, puedo seguir promoviendo este derecho, motivando a mis hermanos menores, a mis primos o a mis vecinos a continuar sus estudios y apoyarlos en tareas si lo requieren o lo necesitan. También puedo aprovechar plataformas en línea para seguir aprendiendo y compartir lo aprendido con otros. ¿Dónde se promueve principalmente este tipo de medios? Principalmente en el Politécnico y en la UNAM y en otras instituciones públicas en México que ofrecen educación superior gratuita y programas de becas. También
en programas como Jóvenes Escribiendo el Futuro en México, que apoyan económicamente a estudiantes de bajos recursos para que continúen sus estudios. Ahora, ¿dónde no se respeta este artículo? Según la SEP, en 2021, alrededor de 1.5 millones de estudiantes abandonaron la escuela durante la pandemia por falta de recursos tecnológicos, o sea, no tenían computadoras para tomar clases en línea o tenían la necesidad de trabajar dado que a muchas personas durante esta pandemia se les despidió o hubo recortes de personal, ya que muchas instituciones em, cerraron, como por ejemplo, bien, en comunidades rurales muchas personas carecen de infraestructura básica, ¿no? Como baños, internet, electricidad, lo que impide un acceso equitativo a la educación. ¿Cuál sería mi propuesta para mejorar este hecho o estas circunstancias? Sería establecer programas de becas que incluyan transporte y conectividad digital y garantizar que cada comunidad rural tenga al menos una escuela con acceso a Internet y tecnología básica. Ya existen becas que se les dan a los estudiantes para poder cubrir estas necesidades, pero estas becas normalmente no están como tan activas o no son tan conocidas en las áreas rurales. Entonces, es por eso que mi propuesta es establecer estos programas de becas que incluyan transporte, o sea, no solamente dinero fijo, sino transporte y a lo mejor equipos de cómputo para que las comunidades rurales tengan al menos la capacidad de poder estudiar de manera más adecuada. Esto sería todo por el video de el día de hoy. Muchas gracias a todos por su atención y espero que todos tomemos conciencia y recapacitemos acerca de los artículos que mencioné en este video. Muchas gracias por su atención y me